Fernández. Reflexión de hoy. Amigos míos, quiero hablar sobre el tema de las 32 toneladas, 32.000 kilos de oro que valen alrededor de 1.200 millones de dólares que están depositados en las bóvedas del Banco de Inglaterra. Oro que envió el gobierno venezolano a Inglaterra para certificar y cayó el oro en todo el proceso político que ha vivido en el país y ha quedado en un limbo que ha sido descifrado el día de hoy por un tribunal en Inglaterra que ha decidido que quien tiene derecho sobre ese oro es la Junta ad hoc del Banco Central de Venezuela nombrada por Juan Guaidó. Yo tengo mucho respeto por la lucha que ha dado Guaidó. Creo que ha cometido muchísimos errores en su desempeño, pero yerra el que hace, el que no hace nunca se equivoca. Pero de allí a que maneje 32.000 kilos de oro que le pertenecen a los venezolanos, en mi opinión, hay mucha distancia. En primer lugar, porque eso que llaman gobierno interino no es una estructura real de gobierno. Es una comisión delegada de la Asamblea Nacional anterior y un pequeño grupo de ciudadanos que acompañan a Guaidó. Guaidó no tiene ministros ni ministerio, no tiene Contraloría General de la República. Quiere decir, si los venezolanos sufrimos de la inmensa corrupción que ha habido en el gobierno de Nicolás Maduro, imagínense ustedes entregarle 1.200 millones de dólares para que los maneje alguien que no puede ser vigilado por ningún organismo público ni por la propia sociedad venezolana y que ha dado una demostración de mal manejo de los recursos públicos, por lo menos en la administración de la empresa Monómeros. Yo no estoy hablando ni estoy afirmando en modo alguno que Juan Guaidó sea un corrupto. Estoy diciendo que allí se hicieron manejos turbios que están siendo denunciados por la propia Comisión de Contraloría de esa Asamblea Nacional y que esos funcionarios fueron nombrados allí por los partidos políticos y por Juan Guaidó. ¿Y por qué digo por Juan Guaidó? Porque si nos ceñimos a la Constitución Nacional, la Constitución dice que el presidente de la República es el responsable de la Hacienda Pública Nacional. Quiere decir, si es verdad que en algún momento Guaidó fue presidente interino, como ellos afirman, pues entonces tenía que ceñirse al precepto constitucional que indica que el presidente es el responsable de la Hacienda Pública Nacional. O sea que eso no puede cargársele exclusivamente a los 4 partidos que nombraron a la Junta Directiva de Monómeros, sino que hay que cargarlo a Guaidó, que es el responsable, que es quien tiene que responderle a los venezolanos por la Hacienda Pública Nacional, por lo menos lo que él maneja en el exterior. Entonces, ante las inmensas dudas que tienen los venezolanos sobre Maduro en la administración y sobre Guaidó en la administración que le ha sido entregada por terceros países de bienes de los venezolanos, pues evidentemente sería más o menos un error, por no colocar un calificativo, un adjetivo más fuerte, entregarle esos recursos a Guaidó, así como sería un inmenso error entregárselos a Maduro. El gobierno inglés debe congelar esos recursos hasta el año 2025, cuando tome posesión el presidente de la República electo por los venezolanos. Sea quien sea el presidente, sea quien sea el candidato, sea uno de la oposición o sea uno del PSV, ese dinero tiene que volver a la administración del Estado venezolano. Y no tiene, incluso me atrevo a decir más allá, no tiene ningún derecho el gobierno inglés, ni ninguna potencia o país extranjero a pretender administrar los recursos que son de los venezolanos o a decidir a quién le entrega los recursos que son de los venezolanos. Porque si bien yo estoy absolutamente en desacuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro fue electo 18 de mayo
del 2018 porque la oposición no quiso llevar un candidato presidencial, porque la oposición, y yo soy parte de esa oposición, le fallamos al país y dejamos el juego para que lo ganara Nicolás Maduro, y así fue, lo ganó. Ahora es muy difícil salir a decir que Nicolás Maduro es o no es. Cuando tú abandonas la cancha, el otro equipo gana el juego. Esas son las reglas. Esas son las reglas. Y eso fue un inmenso error de la oposición venezolana. Así que yo, como ciudadano, preferiría que ese oro se quedara allí en las arcas, custodiado por el Banco de Inglaterra, para ser entregado al gobierno legítimo, sea quien sea el presidente que se instale en enero del año 2025. Identificamos y ya regresamos. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández.